Muy buenas tardes. La sesión de hoy la vamos a dedicar a otro tema también relacionado con nuestros contratos laborales. Como la clase anterior, era necesario considerar dos aspectos fundamentales dentro del derecho laboral individual, que son los principios laborales, ¿no? Y por otro lado también las fuentes del derecho laboral. Importante en nuestra práctica laboral, porque ambas herramientas nos van a servir para determinar relaciones jurídicas laborales. El tema de hoy también tiene una parte de doctrina y una parte de jurisprudencia, porque son temas que van a delimitar algunas relaciones dentro de los contratos laborales de los trabajadores. Por ello también es necesario, entenderla y comprenderla, y para ello vamos a ir poco a poco entrando ya en el tema del contrato. Bien. La clase anterior terminamos conociendo, muchos de ustedes quizás reconociendo los elementos esenciales de la relación del trabajo, ¿no? Y teníamos como actores definitivamente al empleador, al trabajador, ¿no? Relación que comienza o nace a raíz de la contratación. Bien, y producto de esta relación vamos a tener unos elementos indispensables, que son la subordinación, prestación de servicios y remuneración. Estos elementos que vimos como necesarios de la relación del trabajo nos sirven a la vez para poder definir qué es el contrato de trabajo. Definitivamente, cuando queremos saber qué cosa es un contrato de trabajo, ¿no? Vuelvo y cojo, ¿no? Desde aquí y digo, es la relación, ¿no? jurídica entre el empleador y el trabajador, ¿no? Donde media elementos esenciales como son la prestación de servicios, ¿no? Y la pondría en un primer lugar, la prestación del servicio, ¿no? Una vez que aceptan esa prestación de servicio, tenemos un segundo elemento, la subordinación, y finalmente la remuneración. Tres elementos indispensables, ¿no? que forman parte del contrato de trabajo, y este gráfico prácticamente, si ustedes lo graban, pueden tener, ¿no? ese concepto de contrato de trabajo. Bien, pero de alguna u otra forma, este concepto de contrato de trabajo, muchos autores lo definen de esta forma. ¿Qué dice nuestra jurisprudencia nacional? ¿Qué dicen las casaciones nacionales? ¿Qué dice nuestro Poder Judicial al respecto? Vamos a señalar. En el año 2003, una casación de Puno nos señala, ¿no? que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades encaminadas a que el empleador se beneficie de una labor ajena que previamente establecido orgánicamente como consonante a sus intereses por el que remunera, y de parte del trabajador ejecutar subordinada y lealmente el encargo convenido. Yo subrayaría aquí este aspecto que señala el legislador. En primer lugar, definitivamente establecer un acuerdo de voluntades, ¿no? Donde definitivamente sí el empleador, ¿no? se beneficia de una labor ajena que previamente estableció orgánicamente como consonante a sus intereses, lógicamente, ¿no? por el que remunera, ¿no? y de parte del trabajador ejecutar, ¿no? subordinada y lealmente el encargo convenido, ¿no? Entonces, una labor previamente establecidos, y aquí tenemos pues los elementos, y aquí diríamos que se encuentra la prestación del servicio. De una u otra forma señala este concepto esta casación del año 2003, un concepto de contrato de trabajo con los elementos fundamentales encargados en él.
2004, una casación Lima. Ya nuestro órgano legislativo, jurisdiccional nos señala. Son elementos que configuran el contrato de trabajo, ¿no? Remuneración, prestación personal y subordinación. Definitivamente dentro, ¿no? Entonces, de las jurisprudencias en nuestro país ya es establecido, ¿no? Definitivamente este cuadro que señalamos. Se confirma lo que la doctrina señala con lo que los jueces señalan. Finalmente, año 2002, anterior, quizás en el orden debí colocarlo primero, pero bueno. Sentencia, el año 2002 del Tribunal Constitucional. ¿Qué señala? Se presume la existencia de un contrato de trabajo. Bien, en las dos anteriores, ¿no? Del año 2003 y la del 2004, sobre todo en la 2003, vamos a encontrar ya el concepto de contrato de trabajo, y en el 2004, cuáles, de acuerdo a la jurisprudencia, señala como elementos indispensables del contrato de trabajo. Anterior a ello, el año 2002, nos señala otra situación que es muy importante en estos casos, la presunción de la existencia de un contrato de trabajo. Dice, se presume la existencia de un contrato de trabajo cuando concurren tres elementos: prestación personal del servicio, la subordinación y 3, la remuneración. ¿Ok? Nos señala en el año nos habla de se presume un contrato de trabajo. El año partían de esa presunción de la existencia de un contrato de trabajo, sí existían estos tres elementos. Es decir, el contrato presupone el establecimiento de una relación laboral permanente entre el empleador y el trabajador, en virtud de la cual éste se obliga a prestar el servicio en beneficio de aquel de manera diaria, continua, permanente, cumpliendo con el horario de trabajo. Bien, hablábamos de presunciones, ¿no? En todo momento quizás no llegábamos al tema establecido de contrato, pero ya sabemos, ¿no? Y en todo lugar, sí, esos elementos no han variado en todo el tiempo. Deben existir los tres para presumir un contrato laboral de trabajo. Bien, dicho esto, ¿no? Ya creo que quedando bastante claro estos tres elementos, ¿qué más podríamos encontrar en un contrato de trabajo? Es la pregunta que les plantearía a ustedes. Bien, sin leer un contrato de trabajo específico, ¿no? Simplemente teniendo la existencia de la relación de los dos sujetos, para presumir que hay la existencia de un contrato, que puede ser verbal o escrito, un contrato en sí, tienen que existir, dice, tres elementos. Eso ya lo tenemos bastante claro. Ok. Pero ya tengo el contrato, el físico, el documento, o ya he establecido esa relación verbal con la otra persona. ¿Qué elementos adicionalmente puedo encontrar yo en un contrato? Y estoy segura que en este breve momento ustedes están reflexionando sobre ello. Bien. En un contrato de trabajo voy a obtener algunos elementos típicos, es decir, ¿no? Características que los ordenamientos laborales buscan fomentar por cuanto su presencia favorece a los trabajadores. Esos son los elementos típicos, características que el ordenamiento, dice, busca fomentar por cuanto la presencia favorece a los trabajadores.
Es decir, elementos que siempre encontraré en un contrato de trabajo. Aparte, definitivamente esos elementos esenciales que son la subordinación, la prestación del servicio y la remuneración, voy a encontrar otros que siempre forman parte del mismo, que busque el contrato que busque, que encuentre, generalmente los voy a encontrar, son elementos clásicos. Entre ellos, esos elementos clásicos que yo voy a encontrar en los contratos de trabajo van a plantear dos situaciones fundamentales. El primero, el indicio de laboralidad, y si encuentro la existencia de un indicio de laboralidad, por lo tanto, existe una relación laboral, y si existe una relación laboral, por lo tanto, debe haber un disfrute de derechos. ¿Ok? A ver. Primero entonces diría, para volver a regresar a este tema con algo más práctico, ¿cuáles son esos elementos típicos? Elemento típico, ¿no?, de una relación de trabajo, en primer lugar tenemos la duración. Y en esa duración vamos a observar que los contratos laborales pueden ser de dos clases. Indeterminados, es decir, que no tienen fin, no tienen plazo no fijo, sino son indefinidos, indeterminados, y contratos sujetos a modalidad, ¿no?, o a plazo, como le llaman unos, o de duración determinada, en fin. Es decir, los que no tienen fin y los que van a tener un plazo de duración. Esas son las dos grandes, ¿no?, divisiones. Dentro de los contratos sujetos a modalidad, que vamos a ver próximamente en otra sesión exclusivamente dedicada a estos tipos de contratos, vamos a observar la variedad en la existencia y la forma de realizar esos contratos. ¿Ok? Pero en primer lugar nos queda la primera gran división. ¿Es un elemento típico de la relación laboral? Sí, porque cuando nosotros contratamos o observamos un contrato de trabajo, lo primero que vamos a preguntarle al trabajador posiblemente es: ¿qué tipo de contrato usted tiene? ¿No? Entonces, para conocer o andar dentro de esa situación. El segundo elemento que siempre también vamos a encontrar en un contrato de trabajo va a ser la duración de la jornada. Entonces, la duración de una jornada vamos a tenerla que puede ser a tiempo completo, a tiempo parcial, ¿no? Una jornada de trabajo que puede ser de 40 a 48 horas, ¿no?, como máximo a la semana. ¿No es así? Clásico 40 horas, hoy en día como máximo 48 horas a la semana, una jornada de trabajo, ¿no? Siempre, y eso, el tema de la jornada, laboral, ¿no?, a tiempo completo, 48 horas, parcial, dentro de la semana, ¿no?, 24 horas, 30 horas, ¿no? Eso va a estar o va a encontrarse identificado plenamente en un contrato de trabajo. Es un elemento fundamental. ¿Cuántas horas debe permanecer el trabajador? Porque por esas horas el empleador le va a retribuir su salario. Otro elemento necesario que se encuentre también en dicho documento: el lugar de prestación del servicio. Sí, porque posiblemente usted contrata a alguna persona, pero que tiene que realizar la prestación
fuera del centro de trabajo, fuera del lugar donde se está desarrollando quizás la contratación, o en el mismo centro de trabajo, o si es una intermediación laboral, va a trabajar para las oficinas de un tercero. En fin, el lugar de prestación de servicios siempre debe figurar también dentro del contrato de trabajo. Finalmente, otro de los elementos también característicos es el reconocimiento del empleador o empleadores que tiene el trabajador. Los que prestan de manera exclusiva para uno solo, los que prestan para varios empleadores dentro de una misma organización, ¿no? O posiblemente estamos hablando de un pluriempleo, en fin, ¿no? Pero tenemos que observar y identificar en ese contrato de trabajo plenamente al empleador. Bien, entonces voy a colocar aquí el 1, la duración. 2, la jornada. 3, lugar de prestación. 4, empleador. Bien. Entonces, además dijimos, estos son elementos típicos, pero que necesariamente debe haber, por lo tanto, dijimos, prestación de servicio subordinación remuneración. ¿Estos cuáles son? Elementos esenciales. ¿No? Ahí. Entonces señalé, digo, en mi contrato de trabajo tengo los esenciales y luego tengo los típicos. Posiblemente. Hola, adelante. Bien. Buenas. Estamos viendo, bueno, un poco el tema del contrato, ¿no? Para definir el contrato de trabajo. Bien. Rebobinando un poquito el tema, en base a los elementos que tenemos de la relación de trabajo, estos mismos elementos nos van a ayudar, ¿no?, a poder definir qué cosa es un contrato de trabajo, ¿ok? Porque es la misma función. El contrato tiene empleador, trabajador y 3 elementos esenciales, ¿no?, que vimos la clase pasada. La doctrina nos señala estos elementos como esenciales. Sin embargo, todo esto ha sido asumido directamente, ¿no?, a través de la jurisdicción laboral, ¿no? Y este es el acuerdo desde el año 2003-2004 que el contrato de trabajo se considera desde esta perspectiva como un acuerdo de voluntades, ¿ok? Encaminadas, dice, a que se beneficie una labor ajena, ¿no?, que estableció orgánicamente y consonante a sus intereses, que remunere una parte del trabajador y ejecutar, subordinar y lealmente el encargo convenido. Esta es la primera definición
que de manera los tribunales señalan sobre lo que es un contrato de trabajo. ¿Qué se observa en esta definición de parte de ellos, ¿no? Uno, ¿no? El establecimiento de las dos partes, igual que vemos en la doctrina, ¿no? Vemos los elementos esenciales: subordinación, remuneración, y esta parte que señala donde él ha establecido previamente u orgánicamente, bueno, el aspecto funcional que viene a hacer lo que es la prestación del servicio, ¿no? Es el reconocimiento. Posteriormente, ¿no? ¿Qué señalan? En Lima, dice, ¿cuáles son los elementos? Recién, remuneración, prestación personal, subordinación. Entonces, en este sentido, como en algún momento hablamos la clase pasada, ¿no? Es necesario que tanto esa parte doctrinaria y jurisprudencial se vayan de la mano, porque como los elementos, ¿no?, laborales tenemos una disparidad, finalmente cuando se quieran definir hechos concretos, el legislador va a optar por las jurisprudencia y casación. ¿Ok? Visto esto, bueno, finalmente también observaba cuál era la jurisprudencia previa, ¿no? La presunción, ¿no? No hablábamos de contrato de trabajo, hablábamos de la presunción de la existencia de contrato cuando ocurrían o concurren los elementos constitutivos, los elementos esenciales de la relación, ¿no? Entonces, el contrato de trabajo se presupone el establecimiento de una relación laboral permanente, ¿no? Señala entre el empleador y trabajador. Esto también es importante. Este es un elemento o una característica que la permanencia, ¿no? La permanencia entre el empleador y el trabajador, ¿no? A través del cual nuevamente van a hacer referencia a los elementos constitutivos de la relación laboral, ¿no? ¿Para qué llegamos a este punto? Bien. ¿Para qué llegamos a este punto? Porque lo que se quiere destacar es lo siguiente, que en todo contrato de trabajo, ¿no?, que puede ser de manera verbal o escrita, definitivamente vamos a tener elementos esenciales, indiscutible. Pero también en todo contrato de trabajo, lo que voy a tener posiblemente van a ser los famosos elementos típicos de la contratación, ¿no? Aquellos elementos que sí o sí los vamos a tener que encontrar en la contratación, ¿no? Y observamos como ellos, ¿no?, la duración de la relación laboral, por ejemplo, ¿no?, que siempre se encuentra. Yo cojo un contrato de trabajo, ¿no?, y tengo que observar qué tipo de modalidad tiene. ¿Es indeterminado o es determinado, sujeto a plazo? Y si no lo tiene porque posiblemente no tenemos el documento por escrito, de una breve entrevista con la persona podemos deducir posiblemente el tema verbal un contrato indeterminado. ¿Es así? Entonces, la duración, elemento típico de la relación, sí, siempre lo vamos a encontrar. O lo presumimos o sí lo vamos a encontrar dentro de la redacción. Otro elemento fundamental que debe fijarse, porque se considera un elemento, sí, típico, muchas veces esencial, y ahora lo vamos a ver por qué, el tema de la jornada, ¿no? La jornada que puede ser a tiempo completo, a tiempo parcial, ¿no? Un tiempo completo donde maxime, ¿no?, las 48 horas laborables, ¿no? Entonces, esto es importante conocer, porque quizás es uno de los puntos, sí, más vulnerables dentro de la relación, ¿no? Y que en el tema de las modificaciones son los más, se puede decir, los que más vulnerables podemos encontrar.
Otro punto fundamental que encontramos, por lo tanto, también dentro de la relación, ¿no?, es el lugar de la prestación del servicio. Otro punto fundamental, porque de aquí tenemos que necesariamente conocer que el trabajador, en ese contrato de trabajo para el cual nos va a prestar el servicio, dentro de ese plan de organización tenemos que señalar dónde va a trabajar. Dentro de la organización, fuera, está movilizado, ¿qué situación está? Eso debe figurar el lugar de prestación del servicio. Somos una empresa tercerizadora de servicios, somos una empresa intermediaria de servicios. Eso es indispensable que se plasme dentro de ese contrato como un lugar de prestación del servicio, y siempre lo vamos a observar. Otra cosa es que posteriormente exista la modificación, pero en un contrato siempre lo vamos a tener, incluso verbal. ¿Dónde voy a prestar el servicio? Lo vas a prestar en la oficina tal. Ok. Prestación. Y finalmente, el número de empleo o empleadores que tiene el trabajador. ¿Para qué? Para la identificación plena de quién es ese empleador. Definitivamente lo vamos a tener dentro de una organización, una corporación. Él trabaja para una corporación, pero presta servicios para varias áreas. Puede denominarse, puede colocarse a quienes dentro de una misma área. Puede trabajar para una área, una sola empresa dentro de la corporación o varias empresas dentro de la corporación. Vamos a ver qué tipo de relación puede entablarse con ese trabajador. Bien, entonces, visto esto, ¿por qué son necesarios? Y aquí estábamos. Porque el cruce de estos dos esenciales y típicos, ¿no?, lógicamente, me va a dar, en primer lugar, un indicio de laboralidad. Y si yo tengo un indicio de la existencia de una relación contractual, por lo tanto, es susceptible la persona de disfrutar, o el trabajador, del disfrute de derechos, ¿no? Y esto hace también que la relación sea más sólida, ¿no?, si las cosas las tengo claras. Estos no deben de faltar. Estos tampoco faltan. Y estos podrían variar. Y ahí, cuando varían, ¿no?, podríamos hablar o que se convierten estos en elementos atípicos. ¿Y cuando son elementos atípicos? Por ejemplo, si tenemos duración de jornadas, ¿no?, rotativas, ¿no?, jornadas que no necesariamente sean jornadas completas, ni exactamente parciales, ¿no? Lugar de prestación de servicios que puedan variar durante la prestación, ¿no? Varios empleadores, ¿no? Es decir, que estos típicos podrían ser atípicos en algún momento. Para algunos autores, para algunas personas dentro del mundo del derecho, consideran que si la duración y la jornada es completa, entonces sí es un elemento típico, es una relación típica y por lo tanto se tiene que considerar de esa forma. Sin embargo, en la práctica no siempre es así, porque hoy en día observamos que la mayoría de estos 4 elementos típicos pueden variar, ¿no? Entonces, la existencia, indicio de laboralidad, ¿no?, presumir que existe una relación y por lo tanto la posibilidad de que el trabajador tenga derechos, disfrute de derechos. Bien. ¿Qué sucede si alguna de estas situaciones o de estos elementos, ¿no?, me falta o me falla? Desnaturalizo la relación,
¿no? Y si desnaturalizo la relación, soy susceptible, por lo tanto, de infracción, ¿no? Entonces, la inexistencia señala, ¿no?, de convenio. Bueno, la falta de capacitación, desarrollo de actividades ajenas al estudio, continuación de servicios luego del plazo vencido, exceso de porcentajes limitativos, jornadas más allá de las 48 horas, repetitivas o reiterativas constantemente. O sea, esto no quiere decir que las horas extras no se produzcan. Las horas reiterativas, siempre, exacto. Si se producen, porque pueden suceder muchas circunstancias, ¿no? Existe la posibilidad inmediata de la compensación, o del pago o la compensación. No está reñida, es aceptable, y la misma jurisdicción lo señala que sí, que pueden aceptar la compensación, pero cerrarlo lo más pronto posible, ¿no? Entonces, estas situaciones que se pueden producir dentro de la relación, efectivamente podemos subsanarlas, ¿no? Pero que en el tema de la jornada, que es uno de los temas más sensibles, hay que cerrarlo lo más pronto posible, ¿no? Bien. Dicho esto, entonces tendríamos que observar, ¿no?, este tema que es la modificación. Porque el artículo 9 señala y dice: por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de un empleador o de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar órdenes necesarias para la ejecución y sancionar disciplinariamente dentro de los límites de razonabilidad cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. Bien, nos señalan, y decimos, la pregunta es: ¿podremos modificar el contrato de trabajo una vez estipulado con elementos esenciales y típicos? ¿Se pueden modificar esos? Es la gran pregunta. ¿Se puede realizar? ¿Hay alguna norma que ampara la modificación del contrato? ¿Tú qué? Entre las partes, supongo, pero normalmente se hace bajo el tema de dirección, la facultad de dirección del empleador. Tú puedes, o en jus variandi, ¿no? Tú puedes, digamos, flexibilizar ciertas cosas dentro de la relación del trabajador o del empleador, ¿no? A menos que hayas, normalmente hay ciertos límites en las normas que ya no puedes, ¿no? Así es. Pero modificación, no he hecho modificaciones a los contratos. Es un poco difícil, pero sí el tema del jus variandi, ¿no? Exacto. Bien. De facultades del empleador. Efectivamente, sí. Por ahí va el tema del artículo 9. En realidad, cuando se habla de la modificación, se refiere en la mayoría al artículo 9. ¿Ya? ¿Por qué? Porque anteriormente sí existía una norma que le otorgaba facultades al empleador de poder modificar algunas relaciones, ¿no? Sin embargo, esa norma se abolió posteriormente y nos quedamos con el decreto legislativo y este artículo, y con lo cual no hay nada que te diga, todo señala, dice, no puede haber, no es posible, no existe nada al respecto, no hay posibilidad, pero este artículo dice: por la subordinación el trabajador presta servicios bajo dirección del empleador. Y te señala el que tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes. Entonces hablamos, por lo tanto, del poder de dirección del empleador. Y como tú bien has señalado, hablamos en base a eso del jus variandi.
¿Ok? Pero hay ciertos límites que se ponen. Efectivamente. Hay ciertos límites bajo ese poder de dirección, ¿no? Entonces, hablamos de un poder de dirección que puede realizarse una variación, ¿no? De manera personal, hablamos de una manera compleja, jurídica, pero dice, unilateralmente no se puede, o sea, una vez que estamos ahí, tenemos la posibilidad, yo le voy a cambiar el horario, tampoco. El tema del horario, había el tema de, por ejemplo, si es solo una hora, creo, antes, o una hora, saliendo una hora antes, o una hora después, algo así creo. En las horas extras. No, en el horario de trabajo. Ya, claro, sí. Por ejemplo, entra a las 8 y sale a las 5. Una hora o algo así, era como que ya no podías, claro. O si no se corría, por ejemplo, el horario, sino que más bien estabas aumentando, ya como que afectaba jornada, más bien era como que ya. Efectivamente. Ya como que, ahí no. Claro. Es que lo que nos manda el límite es la jornada, porque legalmente la jornada son máximo 48 horas. O sea, te dicen, oye, nadie puede trabajar por encima de esa jornada máxima, ¿no? Y este es el límite. Sin embargo, respecto a la jornada y a este límite máximo, tampoco hay mayor regulación, pero no se puede hacer. Lo que sabemos es que no se puede hacer, más allá no. Pero el trabajador, bien, hizo 49, 50 horas porque esa semana, ¿no?, el área contable tenía el balance final y se quedaron más horas durante toda la semana trabajando y pudieron elevar el número de horas a la semana. Efectivamente, a la semana siguiente tuvieron que compensar las horas, en el caso de las horas extras. Ahora lo vamos a ver porque ahí hablamos de un tema de la variación en ese tema. Pero adelantándote, efectivamente, sí se pueden modificar los plazos máximo dentro de esos límites. Ese es el límite, la jornada, en este caso. Si entra a las 8 y sale a las 5, debe entrar a las 7 y salir a las 4, sin modificarle las 8 horas diarias. El otro límite es dentro del día, las 8 horas diarias. Te dicen, por encima de las 8 tampoco puede trabajar. Pero si tú en tu contrato tenías que ibas a entrar, por ejemplo, a partir de las 9 de la mañana, puedes decirle, no, ahora necesito que entres a las 8 de la mañana. Puede darse. Y que corres, obviamente. Ya, claro. Sales antes. Exacto. Pero vamos a verlo bajo qué preceptos pueden realizarlo. Decíamos, existe este poder de dirección a través del ius variandi. Entonces, ¿qué nos permite esto, no? Modificación, ¿no? Porque cuando hablamos de modificar, ¿qué podemos modificar? De manera sustancial, porque este sería el tema, ¿no? O no sustancial. Ya está. Ahí estaría mi límite. Pero entonces mi siguiente pregunta es, ¿y aquí a qué le denominamos sustancial? ¿Qué criterios tomamos para que la modificación sea sustancial? Porque la modificación sustancial no lo podemos realizar. No puedo modificar sustancialmente el contrato, pero ¿qué contenidos va a tener la modificación sustancial? ¿Y cuáles van a ser los contenidos de la modificación no sustancial? Y la verdad es que tampoco doctrinariamente se pueden ir frente a los límites, porque en laboral son casos concretos, ¿no? Entonces aquí hay la famosa línea gris, ¿no?, aunque está en roja en este momento. Así es. Y aquí, entonces, por lo tanto, cabe esa posibilidad, ¿no?, de señalar que cada situación, ya sea típica o esencial, que yo tenga que realizar, sobre todo típica más que esencial, lo esencial no podría, ¿no?, si no, ya no es contrato laboral, tengo que verificarlo, caso por caso, ¿no? Entonces, esa situación es uno de los motivos. Definitivamente, ¿bajo qué criterio?
razón. Entonces ahí va a entrar ese criterio de razón, ¿no? Esa en la práctica va a ser cada una de las circunstancias. No hay una regla expresa, porque yo puedo decir que un elemento sustancial es la duración o la jornada, o la remuneración sustancial. No le puedo variar la remuneración, no le puedo bajar la remuneración posiblemente. Es un elemento esencial, pero tampoco puedo decir esencial y sustancial, porque es esencial, es sustancial, y porque es típico, no sustancial, ¿no? Entonces no los puedo dividir. En cada situación tendría que ir a verificarlo a través de la razón. ¿Y cómo lo verificaría a través de la razón? Sería la pregunta, ¿no? Tendría que plantearlo desde esta perspectiva, ¿no? Señalar el motivo, ¿no? El motivo que necesito para realizar aquella modificación, tener que conocer de manera proporcional, no lo puedo hacer desproporcionalmente. Es decir, si la persona tiene una jornada de 24 horas a la semana, hay una razón, hay un motivo, hay un incremento, ¿no?, en la productividad, y necesito que esta persona aumente el horario de trabajo, la jornada laboral. Es muy susceptible. ¿Hay variación ahí? Hay variación, porque la variación puede ser positiva o negativa, de acuerdo a quien lo mire. Porque posiblemente soy el trabajador y yo trabajo media jornada, pero porque me conviene, porque yo por la tarde estudio. No me conviene que me extiendan la jornada laboral. Entonces, ese criterio, no podemos señalar, bueno, para un lado, efectivamente, es una posibilidad. Hoy es positivo subirte las horas, pero para el otro no. O lo que el otro está esperando, definitivamente, ¿no? O el lado contrario, ¿no? Tenemos un problema económico y la forma recurrente antes de pasar al despido es una reducción de jornada. Una razón suficiente, existe una causa que va a modificar, existe un motivo. No te voy a despedir, te voy a modificar, te voy a reducir la jornada. Económicamente no puede, pero puede seguir produciendo. Hay razón, hay proporción, hay suficiencia, y por lo tanto tendrá que haber un entendimiento entre las partes, posiblemente se acepte esta relación, ¿no? Entonces, tampoco esos criterios, esos puntos de vista son, como siempre señalan, relativos, o positivos o negativos. Lo que me parezca positivo para mí no le va a parecer positivo a la siguiente persona. Entonces, por eso, cada caso concreto en base a estos tres elementos que nos van a dar cada una de las respuestas a cada una de la situación concreta. ¿Cómo decimos? ¿Cómo se manifiesta ese poder de dirección, ¿no?, para poder realizar todas estas situaciones, todos estos cambios? Se manifiesta, ¿no?, en primer lugar, en la contratación, ¿no? En la contratación, consideramos quién es la persona adecuada para el perfil, ¿no? Realizamos un perfil básico de contratación. El modo de contratar, tipo de contratación, ¿no?, verbal, escrito, guarda formalidades, plazos de contratación, organización, ¿no?, dónde se va a ubicar dentro de ese cuadro estructural de la organización,
obreros, empleados, mandos medios, alta dirección, que estamos contratando. Un poder de decisión definitivamente de parte de la dirección de la empresa, ¿no? Y en esa organización, ¿no? Podemos plasmar también una variación dentro de los tipos, entre la organización y la contratación, ¿no? Personal de confianza. ¿Dónde lo vamos a ubicar al personal de confianza? ¿Cuáles son las características que van a tornarse para ese personal de confianza? Definitivamente porque ellos van a poseer dentro de esa estructura, en ese cuadro de organización, características propias, con beneficios propios. La posibilidad de modificar la prestación. Y sí, por lo tanto, si es una manifestación, lo puede hacer. Y finalmente, el tema de apreciar las conductas privadas, y cuando hablamos de aprecio de conductas privadas, ¿no? Las situaciones particulares que se puedan presentar en relación o en torno a los trabajadores. Podemos tener personas que contratamos con discapacidad, situaciones especiales para la contratación, ubicación, prestación, contratación. Personas con distinto credo que por sus condiciones y particularidades no trabajan determinados días de la semana y que la empresa también tiene que tomar en cuenta para el momento de realizar o manifestar su poder de dirección. La religión juega un rol importante, ya que es un derecho fundamental dentro de la relación, ¿no? Entonces ahí el apreciar también las conductas privadas nos da una orientación básica para tomar en cuenta en los momentos de la contratación. Es lo que hablamos la semana pasada, los famosos filtros, ¿no? Pero hasta qué punto, ¿no? Los tipos de empresas van a obtener, porque también tenemos empresas bajo ideologías religiosas, colegios religiosos, universidades religiosas, por ejemplo, ¿no? Distintas de las organizaciones laicas, ¿no? Por decir un ejemplo típico, ¿no? Hay sitios, ahora hay empresas con determinadas filosofías muy propias y muy marcadas, ¿no? Que contratan, que definitivamente las personas tienen que adecuarse a determinadas instituciones, y no estamos hablando del rol de gestión empresarial, donde apreciamos el tema de valores empresariales, sino de la filosofía interna, ¿no? Temas muy propios de cada una de las empresas, que en un momento tenemos, o en un cambio estructural, que lidiar con todo el tipo de trabajador que ha quedado dentro de la organización. Hacer un encuentro entre los valores organizacionales y quién es el personal que trabaja en la organización. Otro límite que sí es clásico y que tenemos que observar, ¿no? Dentro de estos temas de contratación, vienen dos temas fundamentales: el famoso convenio colectivo y la famosa intermediación laboral, ¿no? En el caso del convenio colectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque van a haber situaciones, ¿no? Sobre todo enmarcadas en el tema de los beneficios o relaciones que dentro de los convenios colectivos se han tratado a través de la modificación de elementos típicos. Y ahí sí vamos a tener un problema, porque si lo encontramos dentro de un convenio colectivo, no es posible modificarlos, ¿no? Entonces, ese es un punto que sí hay que ser observable, ¿no? Y de actualización constante, ¿no? Entonces, en el tema del convenio, observar, actualizar
Seguimiento. Dice, porque se vulnera, ¿no?, relaciones colectivas. Constitucionalmente. Este es el problema mayúsculo, ¿no? Es un convenio colectivo. Observar si está enmarcado dentro de elementos típicos, qué parte de los elementos típicos se han tratado en estos famosos convenios colectivos, ¿no? El otro punto, el tema de la intermediación laboral o la tercerización, también podríamos hablar ahí, ¿no? ¿Es un límite? Sí, porque si bien la mayoría de empresas generalmente realiza contrataciones de personal de servicios, limpieza, generalmente es lo más clásico, ¿no? Y el personal de limpieza que llega a la empresa, a la principal, ¿no?, entonces tiene que adecuarse también a una serie de expectativas de la misma. Tú no eres el empleador, entonces tú no puedes ejercer ciertas funciones sobre personal, sobre los trabajadores. Efectivamente, ¿no? Entonces definitivamente también vas a limitar. Sin embargo, en estas situaciones de las empresas de servicios de limpieza y servicios de vigilancia, que son las que mayormente se contratan dentro de las empresas mucho más grandes, ¿no?, y son los primeros en ser intermediarias, directa o indirectamente, ¿no?, la empresa que recibe el servicio debe regular de alguna forma este servicio, porque es la que directamente, ¿no?, la afectada, ¿no? O sea, es la empresa directamente afectada. ¿Hay un límite? Sí, ¿no? La imposibilidad que está regulada bajo el contrato civil de estas dos empresas, ¿no? Ahí el primer límite, ¿no? Sin embargo, ¿no?, va a prevalecer 100% el contrato, la contratación de la intermediación. En ese caso, y ahí no se podría hacer nada. En la práctica, manejarlo, simplemente es manejar las relaciones laborales desde esta perspectiva, pero sí es limitante 100%, ¿no? O sea, en la práctica cualquier, digamos, problema con alguna persona que está laborando dentro de la empresa, por ejemplo, una persona que está limpiando, tú simplemente reportas esto a la empresa que se encarga de digamos, traer el personal. Así y es. ella se encarga de digamos, darle una prestación, Claro, la sanción viene de parte de ellos, de la empresa intermediaria, porque ellos son los que contratan este personal. Sin embargo, a ver, lo que sucede son los dos puntos del sentido cotidiano, ¿no? El vigilante que de pronto dejó abandonada, en ese momento, hasta que llame uno a la empresa, hay que solucionarlo, ¿no? O darle la orden. Acontece un evento a través del cual tiene que salir ese puesto para cubrir alguna situación puntual que se haya producido de manera eventual. Esas situaciones definitivamente tienen que ser valoradas bajo también este tema de razón, que modifican eventualmente la situación, ¿no? Entonces, este criterio de razón que nos sirve definitivamente para nuestro uso dentro de los límites que nosotros tenemos, el poder de dirección que se tiene dentro de la empresa, pero en situaciones en el cual la razón, la cotidianidad nos va a empujar a esa situación, sí. Lo que nos impide definitivamente es la sanción. Claro. La supervisión puede ser, pero la sanción no. El despido no. O sea, de eso lo tenemos muy claro. Pero
en ese momento, ¿no?, la solicitud quizás de un cambio de último momento estipulado por una situación eventual, una circunstancia específica, ¿no? Entonces, porque ya luego se comunica, le dices, oye, no funciona este personal, o no está cumpliendo con las funciones, no se está cumpliendo con el contrato definitivamente, que es con lo único que se puede tratar, ¿no? Pero, por ejemplo, el personal de limpieza sí, ¿no? O sea, hoy no, esa oficina la cerramos, no necesitamos la limpieza ahí, ¿no? Y definitivamente tendrá que ocupar el tiempo, dedicarse a realizar otra función o simplemente estar ahí pendiente de la orden en ese momento, ¿no? O sea, eventualidad, porque por lo demás deberá continuar trabajando en la medida de lo posible, ¿no? Vamos a ver. Visto esto, tendríamos que ver, por lo tanto, cuáles son los... Bien. ¿Cuáles son estos típicos casos de modificación? No. Hablamos entonces aquí de 3 situaciones de movilización, de modificación, ¿no? La movilidad funcional, la geográfica y la temporal. Es así. Cuando nos encontramos frente a la movilidad funcional, ¿no? Cuando hablamos de movilidad funcional, lógicamente recurrimos al tema, ¿no?, que generalmente nos involucra desde el punto de vista de las órdenes que podemos recibir. Caso típico, ¿no? Funciones. El gerente, la asistente que le cambian, la asistente que trabajaba para el gerente de comercialización y que pasa a formar parte desde ahora del gerente de producción, ¿no? Entonces te cambian de cargo. Un cambio de cargo, funciones, ¿no? Pero creo que eso también puede depender puede ser en tanto no sea no solamente una reducción de tu remuneración, sino también tiene que ver con que no sea causa un desmedro también moral, ¿no? Así es. Una cuestión así. Efectivamente. Nosotros podemos realizar los cambios definitivamente, tanto funcionales, geográficos o temporales. En el caso de los funcionales, no, cualquiera de ellos, en primer lugar, efectivamente, no debe haber un desmedro de la posición, pero es decir, de gerente no va a pasar a obrero, ni lógico, ¿no? No es ahí hay un plano definitivamente totalmente ilógico. Y tenemos este criterio en estas tres situaciones deben tratarse debidamente, porque si no sale otro tema. Claro, sí. La hostilización. No. Si no hay razón, entonces va a haber hostilización. Y no significa de que si no hay razón, hay hostilización. Pero el trabajador definitivamente, esta va a ser la segunda circunstancia que va a presentar frente a las posibilidades de no atención, de no querer asumir esas situaciones. Entonces, hablamos que también el tema de esta situación va de positivo a negativo en función de la razón y que se evite la hostilización. Si yo hablo de una movilidad, de un desmedro de posición, definitivamente, si al gerente lo paso a empleado, ¿no?, sin ninguna justificación, posiblemente ahí esté viendo de qué pasó, qué situación tan extraña pasó. Pero ¿qué sucede? ¿No? Tengo la empresa A, 3 gerentes, la empresa B con 3 gerentes
¿no? Y el siguiente año AB es una sola y en su estructura debo considerar 3 gerentes en una fusión, ¿no? Y me paso pues de aquí 1 y de aquí 2 bajo. ¿Cómo se quedan los 2 de aquí y el 1 de aquí? Claro. La situación es que, de no haberlo tratado debidamente, tenemos 3 que plantearán hostilización bajo el tema de la fusión. Este es el típico caso en tema de fusión, de absorción de empresas. Todos los que quedan fuera de los cuadros organizacionales los tenemos, respecto al tema de la movilidad funcional, los tenemos bajo el criterio de hostilización. Y no necesariamente, porque no estamos planteando, o sea, se está planteando un criterio de un nuevo marco organizacional donde no voy a tener 6, voy a seguir manteniendo 3, ¿no? Entonces, ahí lo que se tiene que buscar es que había digamos que un debido procedimiento donde se ha llevado a cabo no solamente la fusión, sino en cómo se ha llegado a escoger esos 3 gerentes. No solamente por currículum, ni por nada, sino por también de repente los diversos exámenes. ¿Qué se plantea, no? La reorganización empresarial, ¿no? No, claro, pero si no, ¿cómo han sido escogidos esos? Claro. ¿Y por qué en el otro? Claro. ¿Por qué en el otro de los otros 2? Claro. Entonces, en ese tema de esa nueva reorganización empresarial, ¿no? Los que quedan fuera y los que son o que asumen nuevamente una posición de valor, ¿no? No hay desmedro de posición, no se puede plantear desmedro de posición, ¿no? Te tendría que validar, ¿no? Situaciones, evaluaciones, posiciones, cargos funcionales, ¿no? Para evitar el tema de hostilización. Porque incluso definitivamente sabemos que si más bien en la empresa AB optan por 3 distintos. O sea, desmedro de posición, por ejemplo, significa que vas a estar siempre, digamos, que en el mismo, no sé, pero por ejemplo, claro, la diferencia es notoria cuando te pasan pues de empleado a obrero, eso es notorio. Pero, por ejemplo, no sé, gerente de comercialización, gerente de marketing y gerente, los 3, acá también comercialización, marketing, nos juntamos con los mismos cargos y solamente tenemos que tener en el nuevo cargo uno, porque nos sobra 1 de cada uno, posiblemente. Claro, pero o sea, digamos que a veces hay cargos muy parecidos, pero solo te cambian de área, o sea, ahí no habría ningún problema, pero a veces te bajan como que un solo grado, una sola escala, no te bajan o sea, no te reducen la remuneración, pero de repente tú dices, oye, pero me han bajado, o sea, no te dicen la razón del por qué, simplemente dicen, bueno, estamos haciendo un nuevo organigrama en la empresa, estamos, pero tú sientes que te han bajado. O sea, yo he visto ejemplos de que, no, pero es que yo el cargo que tenía era, no sé, pues, que somos hombres más técnicos, porque era mayor posición. Sí, era también vendía justo equipos geológicos también. Y era algo así como que ingeniero, geólogo, y era algo parecido. No, pero yo también era, no sé, algo parecido como asistente de ingeniero, no sé, pero algo distinto, no me acuerdo el nombre.
no, pero yo era igual que el ingeniero, que no sé qué, ahora ya no soy, ya no me presento como el ingeniero, sino como que ahora me gano menos, pero no, pero si ganas igual, no, pero o sea, si no te reducen la remuneración, pero tú sientes que el cargo que tienes es menos y según están haciendo el organigrama y aún no teniendo un organigrama a veces de repente a la mano, porque muchos se preocupan, no tienen un organigrama, tú sientes que ya no estás te han bajado prácticamente claro. el cargo, entonces no sé, hay una nueva posición. A ver, lo que sucede es que quizás esta situación del desmedro de posición, ¿no? No estoy, a ver, acá no lo estoy tratando esto que es un desmedro de posición respecto a este uno y este uno que quedaron sueltos, ojo. Es un planteamiento que ellos, para el tema de hostilización, lo que estos tres van a plantear respecto al tema de hostilización, ¿no? Ahora, este tema que es muy en la práctica muy recurrente, ¿por qué? Porque, a ver, si estamos en un nivel de empleados, porque en una fusión empresarial no solamente estamos fusionando la alta dirección y los gerentes, estamos fusionando las dos empresas y laboralmente tendrían que las dos empresas con número de trabajadores de ambas entrar en la nueva empresa fusionada. No podemos despedir a nadie, en principio. ¿Es así? Entonces, definitivamente este es un globo que no va a soportar, ¿no? En una posición de empleados, generalmente lógicamente tenemos la duplicidad del número. Tendríamos que ahí sacar personas, bueno, generalmente. Y en la nueva posición, ¿no? Encontramos, lógicamente, posiciones repetidas y gente que va a descender en posiciones. En el nivel de empleados, generalmente todos entran a la fusión, todos quieren entrar a la empresa fusionada para no perder los puestos. Presentarse el tema de desmedro de posición, hostilización dentro de la reorganización, poco. Mayormente plantearán despidos. Pero en las posiciones hacia arriba de mandos medios, mandos directivos, sí, porque son posiciones a través de las cuales, ¿no?, hay dos situaciones que concurren, ¿no? La remunerativa y la posición. Para ellos, para un mando intermedio, un mando superior, factores fundamentales en el movimiento, tu crecimiento profesional está de por medio, ¿no? En el mando más bajo, mando medio hacia abajo, ¿cuál es la posición, no? Mantenerse laboralmente. Entonces, incluso en estos niveles muchas veces mantienen el salario y muchas veces disminuye, y eso lo sabemos. El hecho de mantenerse laboralmente es una necesidad, ¿no? Por eso que estos de acá no van a plantear mucho esta situación, pero estos sí. Porque para ellos, para el desarrollo profesional de este grupo, sí es indispensable que ambas situaciones se vayan de la mano, ¿no? Ya es en el tema. Por eso, efectivamente, cuando se produce este tema de fusiones, de absorciones de empresas, es necesario que quede bastante claro, ¿no?, dentro de esa estructura, las nuevas posiciones, y definitivamente en las grandes fusiones sí hay, y tiene que haber una composición organizacional, es básica, para evitar esta situación, ¿no? O sea, todo tema de fusión siempre va a tener desenlaces bastante, temas muy profundos, ¿no?, en cuanto a la desvinculación laboral, a temas de hostilización, generalmente no son pacíficas. Yo recuerdo cuando trabajé un tiempo para General Motors y Chevrolet, en España, Chevrolet y Opel de España, estaban los dos gerentes de ventas. Cuando pasaron a la misma posición,
cuando estaban en el proceso, eran tan amigos, porque eran las empresas estaban divididas, pero todo pertenece a la misma organización. Llegó el momento en el cual sabían que una vez cubiertas las posiciones, la absorción, solamente quedaría uno. Primó esto. Todos los que no estaban eran los hostilizados, ¿no? Realmente yo no observaba hostilización, pero esta prioriza, ¿no?, estas dos posiciones. No, sí, pero es que mi posición, ¿no? ¿Cuántas personas a mando manejan, ¿no? Generalmente un gerente tiene un cuadro de poder, ¿no? El pasar o bajar a ser un directivo, ya como que no está dentro de la posición, como que prefirieron a la otra empresa, ¿no? Estas situaciones siempre, el tema de movilidad funcional, que no es lo mismo cuando va de abajo hacia arriba, ¿no? Cuando pase de directivo a gerente, a ver si se van a poner ahí en la situación de que hay un desmedro, de que, ¿no?, ellos se sienten premiados, ¿no? Y por eso ahí aplica este segundo criterio, ¿no? Depende en qué posición se encuentre y dónde se encuentre en un momento determinado para aceptar las situaciones. Y lamentablemente en este sistema, ¿no?, si no es un lado, inmediatamente es el otro. Así, de hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionarlo en la práctica, ¿no? Porque generalmente hoy en día muchas empresas están trabajando mucho el tema de fusión empresarial, ¿no? Hemos visto hace poco grandes fusiones. Entonces, la única forma es cuadros muy específicos, ¿no?, para evitar este tema. Ahora, jurisdiccionalmente, ¿qué están señalando los tribunales? Definitivamente, si la empresa presenta la reorganización con la estructura, se tiene la fusión, así digan lo que digan, no les dan la razón. No hay hostilización. Una medida. No hay hostilización, ¿no? Entonces definitivamente prevalece, ¿no? Pero el simple hecho de que sea fusión, solamente el simple hecho de fusión sí no es válido. Tiene que existir, ¿no? Tiene que existir el cuadro organizativo, el nuevo cuadro con las condiciones, ¿no?, a través de las cuales vamos a obtener las nuevas posiciones. Entonces ahí presenta, ¿cumple o no cumple el requisito, no? Porque el simple hecho de presentar que fue por una fusión, ahí sí no. El criterio no es válido. Tiene que acompañarse un criterio adicional. El tema de la movilidad geográfica, ¿no? Dijimos que contrato, lugar de prestación del servicio, especificado. El problema. Empresa, nueva sede. Hay gente que específicamente pide que, por ejemplo, sea solamente en Lima y accede porque solamente en Lima, y a veces en la 8 de la mañana necesitan gente en provincia o que se movilice a provincia y que te pueden aumentar una remuneración y todo porque obviamente es proporcional al trabajo y al esfuerzo, porque debe ser en provincia, pero la persona porque el mismo caso. Bien, es comprensible y creo que la mayoría de empresas lo entiende, que si yo tengo un trabajador, lo he contratado en Lima, bien, y abro una sede en el Cusco, ¿no? Es comprensible, oye, te voy a pagar más, te voy a pagar el billete, ¿no? O sea, ahí es bastante comprensible. De pronto, si se rehúsa a entrar a que, bueno, pues no, plantear otras situaciones. Pero ¿qué sucede? Empresa con sede Lima. Siguiente sede, Villa El Salvador. Miraflores, la clásica,
¿Dónde está? Pachacamac. Lo contratan Lima, pero dentro tenemos diversas sedes. Entonces, pero lo pasa a Pachacamac. ¿Hay inconveniente o no hay inconveniente? Está dentro de la circunscripción. Entonces, planteamiento. ¿Cuándo se da? ¿Cuál es el mayor de los casos en estos? Empresas de servicios, ¿no? Las empresas de servicios, todas las empresas de telefonía, todas aquellas empresas que prestan servicios de teleoperación que tienen sedes bastante dispersas, ¿no? Es el caso típico, que contratan a los trabajadores en una sede y luego los trasladan a otras. En principio no habría inconveniente, están dentro de la circunscripción de Lima. Pero en el contrato tú pones que puede estar para cualquiera de esas sedes. El problema es que si no lo colocan. El problema es que si no lo colocan. Porque colocan Lima. Empresa tal, ¿no? Está el contrato, empresa, telefonía tal, ¿no? Y con prestación de servicios, sede Lima. Pasa el tiempo, ¿no? Nueva prestación de servicios, sede Pachacamac. Cuando pasa el tiempo, prestación de servicio en Pachacamac porque hay 2 puestos ahí, vamos a cerrar aquí, pasa para ahí. Entonces, si vive, claro, aquí es indistinto, si la persona vive en el Callao, Lima y Pachacamac, bueno, pues se le hará una tragedia viajar por todo para llegar a las 7, 8 de la mañana, ¿no? Pasar por todo Lima cuadrada, cruzar. Pero esa es una situación que definitivamente se debe plantear, ¿no? En estos casos sí no hay la posibilidad de trasladar o haber cambios más allá porque está dentro de la circunscripción de Lima. Adentro. No se puede hacer mucho. Problemas planteados que si no colocamos la cláusula de la movilidad interna intersedes o hostilización laboral. Claro, se tiene que poner que podrá cambiar prestar servicios en cualquiera de las sedes. Claro. De la empresa. En cualquiera de las sedes de la empresa, efectivamente. Porque si no, tercer hecho, empresa, ¿no? Internacional. El que se va fuera del país, movilidad internacional de trabajadores, ¿no? Ya se va por el criterio de movilidad internacional de trabajadores que se va acompañado de la legislación nacional, ¿no? Para todo en cuanto se contrata en la sede principal, que es bajo nuestra jurisdicción, por un tiempo y plazo determinado y bajo los estímulos económicos necesarios, ¿no? Común para muchas empresas también, ¿no? Esta movilidad internacional. Entonces, o sea, vamos a ponerle aquí, este es Cusco, este mismo Lima, como que puede ser Cusco y cualquiera de sus, ¿no? Y una empresa nacional que traslada al trabajador fuera del país, ¿no? En plazos determinados, bajo los convenios, pactos, salario, sí, en condiciones quizás ventajosas porque él se va fuera del país. Sin embargo, él se va cubriendo las normas nacionales, la prestación del servicio para la propia empresa, ¿no? Esas 3 situaciones dentro de la movilidad geográfica hay que tenerlas en cuenta. Aclarar el tema de la movilidad internacional de trabajadores, ¿no? Hay que aclararlo en el sentido si se va a realizar en la contratación, al momento de la contratación, si es trabajador que se desplaza por su productividad, conocimiento, se decide hacer un traslado del trabajador, ¿no? O sea, ver
en cuál de las situaciones nos estamos planteando el momento de presentar el tema de la movilidad geográfica, ¿no? Va en ninguno de los dos, o sea, ya sea al inicio, o sea, un trabajador nuevo que viene y que decidimos contratarlo para que salga afuera, es lo menos, es el mínimo porcentaje, porque generalmente formamos un trabajador dentro de la empresa para que realice o salga afuera, ¿no? Entonces hay que incentivarlo a esa salida. Finalmente viene la famosa movilidad temporal, ¿no? De tiempos. Entonces aquí sí viene el tema de las famosas jornadas de trabajo, ¿no? Que hablamos, horarios, el de 8 a 5, que pasa de 7 a 4, ¿no? Jornada rotativa, era jornada fija a fija o viceversa, ¿no? Los que prestan de mañana el servicio, o sea, el clásico diurno al nocturno, ¿no? Que prestan una semana diurno, otra semana nocturno, diurno, nocturno, y que de pronto por el desempeño pasa a una jornada fija. ¿Qué cambios puede haber? Aquí, remunerativos, ¿habrá diferencia? Claro, este gana más que este. ¿Qué debería hacer? Cambiarlo si quiero, manteniéndole el salario. A este, igual salario. Aquí no hay perjuicio, no tiene perjuicio. O de 9 a 6, como quiera, le aumenta, le disminuye, ¿no? No, ahí mantiene el salario. Aquí, diferencia de salario, hay que tenerlo en cuenta. El que pasa de fija a variable posiblemente verá incrementada su remuneración, el de fija a variable. Pero el de variable, el de rotativo a fijo, pueden suceder circunstancias que avalen la situación, ¿no? Se va el coordinador, el jefe, el directivo que avalaba, ¿no? El jefe de obra que se encontraba acá, y necesito tenerlo fijo, posiblemente una jornada fija, alguna circunstancia que sea o que prevenga esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva a pensar finalmente esto? Que definitivamente tiene que haber, sí, razón, pero el segundo elemento, acuerdo de parte. Porque puedo darle la razón, pero si no tengo el acuerdo, si hay razón y acuerdo, adenda contractual. Yo no lo modifico, sino le doy una adenda nada más. Y luego pasa todo el procedimiento igual para el tema de la contratación, ¿no? Entonces, estos dos van unidos
y me da una adenda contractual que establezca, ¿no?, si es temporal o si es definitiva. Porque puedo hacer una movilidad temporal, un traslado geográfico temporal, ¿no? O en el tiempo. Te estoy variando solamente el horario en el verano porque el sol sale más temprano y nos alumbra más y podemos trabajar más. En fin, no sé qué situación, ahorro de energía. Por ejemplo, nosotros no trabajamos bajo esta perspectiva del tema del ahorro de la energía y que posiblemente más adelante sí se imparta, ¿no?, como en otros países. Chile, por ejemplo, España, por ejemplo, bajo el tema del ahorro de energía, las jornadas se adelantan, se sustenta el tema en cuanto al el clima, las horas de luz, el ahorro energético, ¿no?, y adelantan los horarios, ¿no?, de trabajo. Otros por temas funcionales. Las universidades hoy en día ya no entran a las 8, los jóvenes entran a las 7 de la mañana a estudiar en el verano generalmente, y ahora en el invierno están entrando a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces tienen horarios a través de las cuales las modificaciones de horarios se cumplen bajo determinadas perspectivas, ¿no? Las universidades dicen, no, bueno, por una situación, ¿no?, de continuidad, no necesariamente porque vamos a ver la luz del sol más temprano, ¿no? Jornadas de trabajo, duración de jornadas, ¿no? Entonces, estas situaciones son susceptibles de modificarse y limitantes, ¿no?, dentro del marco del convenio. ¿Qué sucede en todo caso? También hay una situación, me he hecho acordar un caso que... ¿Qué pasa si tengo dirigentes sindicales? ¿Qué sucede si tengo dirigentes sindicales? ¿Puedo realizar movilidad funcional, geográfico, temporal con ellos? Porque ellos tienen ciertas funciones específicas dentro del sindicato propiamente y tienen que estar representando aquí. Bien, pero en ese caso estaríamos hablando de una movilidad geográfica, porque estaría tentando un poco, ¿no? Si está, por ejemplo, en Lima y abrimos una sede en el Cusco, ahí puede decir, hombre, me está sacando de Lima porque me quiere mandar al Cusco para que no siga moviendo un poco la situación, ¿no? En el tema del horario, claro, que no me quiere ver de 8 a 5, me quiere ver más temprano porque quiere que me vaya temprano de la empresa. Pero funcional. De pronto está... La posibilidad de elevar de pronto de un cargo de empleado a elevarlo dirigente sindical. ¿Qué pasa? Propuesta de empleado directivo o un mando estratégico. No puede ser ningún cargo directivo ni de confianza. No puede, porque forma ser parte del otro bando, por decirlo así, de empresa, ¿no? del empleador. No puede ser otra cosa. Una empresa que lo intentó. Lo intentó porque ya no podía más. E intentó pues convertirlo. Primero fue una propuesta de mando directivo y no le funcionó. Fue un tema que fue constitucionalmente, se llevó hasta arriba porque se vulneraban los derechos sindicales, señaló el dirigente, y por lo tanto no. Pero entonces la pregunta sería, podría escalar, no podría poder tener una mejor posición dentro de su... Yo creo que sí, mientras no sean los de confianza y dirección. Puede asumir mandos medios. Puede asumir mandos medios. Sí.
esa movilidad funcional, porque el tema sindical, ¿no?, es choca mucho con estos temas, porque generalmente ellos son los que van a reclamar el tema de las modificaciones contractuales. No sea visto como representante de la empresa o del empleador, porque eso propone a su misma naturaleza como representante de los trabajadores. Así es, definitivamente. Vamos a observar también, a ver, en el Perú no se da, pero la ley tampoco te dice que no lo puedan hacer, no lo señala, y hay algunos artículos que sí que lo manifiestan, que el tema del ser personal de confianza dentro de una organización, definitivamente, bueno, no dice, ser personal de confianza, es decir, pertenecer a ser un cuadro directivo, tener un mando medio, de pronto en algunos casos, porque personal de confianza en todos los aspectos de la empresa, no puede ser sindical, o sea, no puede ser un dirigente sindical, no puede formar parte del sindicato. Sin embargo, es el sindicato quien tiene que acordarlo, porque si puede considerar a alguien que voluntariamente de aquí pueda pasar al otro lado, eso hay que tener mucho cuidado también. Si en el sindicato señala que no hay oposición, tranquilamente puede ser. En el Perú sí. O sea, por ejemplo, la secretaria de confianza del gerente puede ser, sí, que no. Parte, sí, si no hay oposición por parte del sindicato. Al final, como se dice, en ese sentido, el sindicato tiene el poder de decisión sobre ese personal de confianza, ¿no? Entonces, la mayoría, generalmente, sí señalan las mayorías de convenio, en algunos convenios, en algunos de los estatutos de sindicales, señala, no podrán formar parte de este sindicato. Pero ¿por qué hay que revisar? Por eso bueno, lo veíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque los sindicatos, dependiendo del número de trabajadores, ¿no?, hay que observar, ellos van a necesitar completar determinados números de personas. Si hay muchos trabajadores de confianza o claro, se ha indicado que son de confianza por alguna razón. Efectivamente, usted ve en el tema, por eso es importante, aunque vuelva a este tema, estos van, se puede decir, unidos unos con otros, son como pequeñas argollas, pero en el tema de la organización, donde se van a planificar los cuadros de confianza, ¿no?, tener que tener muy claro cada una de las situaciones, porque no solamente se pueden considerar los directivos, por las funciones de competencia, la secretaria forma parte del cuadro de confianza, ¿no?, por los conocimientos que tiene al trabajar de la mano de algún directivo, de algún mando, ¿no?, forman parte de confianza. Empresas donde designan cargos de confianza dentro de empleados, ¿no? He visto empresas en las cuales en las boletas, porque es lógico que la pueda traducir ahí, traslucir tranquilamente, colocar ahí en la boleta cargo de confianza, ¿no? Y es fulano y tal, en uno de las posiciones, colocarle cargo de confianza, y sí, pero no, entonces definitivamente son decisiones de parte de la empresa quienes van a decidir en este sentido, ¿no? Yo creo que hasta ahí, no sé si alguna situación particular tú quieras presentar. Sí, creo que es un punto básico, ¿no? Es un punto bastante básico que se maneja, pero que bueno, que es bueno siempre tenerlo en cuenta para ya poder empezar a hacer una parte más práctica, ¿no? Por la próxima ya vamos a ver beneficios, entonces ahí tenemos que tener en cuenta cada una de las situaciones, tanto de forma normativa, vamos a tener en cuenta posiciones, modificaciones, ¿no? Los beneficios que se le otorga a unos y a otros dependiendo de los tipos de contrataciones, ¿no? Entonces ahí sí
Lo vamos a tratar de hacer en 2 sesiones para poder hacer algunos ejercicios de algunos puntos, ¿no? Y eso lo vamos a hacer en 2 sesiones para poder, tú puedas resolver, veas una resolución y se plantee el caso, ¿no? Y se puedan resolver en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, sobre todo vamos a ver los legales, porque los otros beneficios autónomos son parte empresarial y decisión en cada uno de los criterios de parte de la empresa, ¿no? Entonces, en base a ello, ya teniendo en cuenta claro estas 2 situaciones, pues resolvemos los otros puntos.